La mesa de la cena de la familia López, donde 7 personas comían juntas todos los domingos, durante 14 años. El mismo juego de porcelana, la misma disposición de asientos, las mismas oraciones. Roberto López filmó cada una. 728 cenas. No solo las filmó, las catalogó, registró las conversaciones y archivó las cintas en un armario cerrado con llave. Su familia pensó que era sentimentalismo, una rareza. Nosotros vimos esas cintas. Lo que encontramos en ellas es lo que examinamos esta noche. Llevaba 4 años retirado cuando esto cayó sobre mi escritorio. Un antiguo colega, un detective más joven llamado Valdés, me llamó. Dijo que tenía una caja de pruebas que no tenían sentido. Dijo que la familia estaba confundida y asustada. Habían encontrado las cintas mientras vaciaban el despacho en casa de Roberto tras su infarto. Habían visto algunas, visto los años de reuniones, y se habían conmovido. Luego uno de los hijos, Marcos, siguió viendo. Notó algo al fondo de una cinta del 2011. Era un bloc de notas, en la encimera de la cocina, justo por encima del hombro de Roberto, mientras cortaba el asado. Roberto era zurdo. El bloc estaba a su izquierda, el ángulo de la cámara, desde un punto fijo en una estantería. Lo captó. En ese bloc había anotaciones, no una lista de la compra. Nombres de los miembros de la familia. Y junto a ellos, palabras sueltas: sumiso, resistente, necesita trabajo. Marcos le dijo a Valdés que sintió un escalofrío en la espalda. Su padre, un mando intermedio en una empresa de suministros de imprenta, un hombre de apariencia afable que entrenaba en la liga infantil, tomaba notas sobre su familia durante la cena dominical. Sacaron más cintas, más antiguas, más recientes. El bloc de notas solía estar allí, a veces uno diferente. Las notas siempre estaban allí. Fue entonces cuando nos llamaron. Valdés y yo nos sentamos en una habitación oscura de la comisaría, con una pila de cintas, y OHC con el tiempo había pasado a discos duros digitales, y empezamos a ver, no como películas familiares, como pruebas, y el patrón que surgió no era un patrón de amor, era un patrón de calibración. Roberto López no estaba documentando recuerdos, estaba realizando un estudio conductual a largo plazo sobre su propia esposa, sus 3 hijos, su nuera, su nieto. Las notas eran transcripciones con comentarios. Grababa una conversación y más tarde, con su pulcra letra de contable, la diseccionaba. Elena, esposa, expresó dudas sobre los planes de vacaciones. La redirigía a los problemas de coste. Éxito. David, hijo, discutió sobre el toque de queda. Usé la aceptación de Susana, hija en la universidad, como palanca. Capituló. Esto era de hace 15 años. Las cenas eran su laboratorio. El mismo escenario, el mismo ritual, variables controladas. Podía medir los cambios, estaba probando narrativas, sembrando ideas. Introducía un tema, un asunto político, un rumor familiar, una preocupación económica, y observaba cómo se movía alrededor de la mesa. Anotaba quién estaba de acuerdo con él más rápido, quién se resistía, quién necesitaba una mirada de su madre para alinearse. Estaba cartografiando los puntos de presión de su propia familia. Y la parte realmente inquietante fue la escalada. En las primeras cintas, las notas eran simples, observaciones. Para 208 eran predictivas. Si menciono los despidos en la fábrica, Miguel se pondrá ansioso. Elena sugerirá entonces ajustar el presupuesto. Yo ofreceré tranquilidad. Esto aumentará la dependencia percibida. Estaba guionizando sus respuestas emocionales incluso antes de provocarlas. Y luego lo hacía. En cinta. Lo veías mencionar los despidos. Veías cómo la cara de Miguel se desplomaba. Escuchabas a Elena empezar a hablar de recortes. Escuchabas la voz de Roberto, calmada, paternal, diciendo: vamos, estaremos bien, yo me encargaré. Y veías cómo el alivio los inundaba. Era una representación para un público de uno. Él mismo estaba diseñando su realidad.
Una cinta de 2015 muestra a su hija, Susana, anunciando que se muda a Barcelona por trabajo. La familia está sorprendida, emocionada. Roberto sonríe. La felicita. Dice que le ayudará a hacer las maletas. Su actuación es perfecta, pero el bloc de notas junto a su mano, ampliado después por nuestro técnico, dice: variable inesperada, alta autonomía. Contingencia, fomentar culpa vía salud de la madre. Evaluar en 2 semanas. 2 semanas después, Elena, su esposa, menciona casualmente durante la cena que su artritis ha estado actuando, que echará de menos la ayuda en la casa. La sonrisa de Susana flaquea. Roberto se ofrece a contratar a un ayudante. El héroe de nuevo. Susana se mudó 6 meses después, no 2. Había introducido fricción, sutilmente, y ralentizado su salida. Ese fue el crimen. Era un crimen sin estatuto. Arquitectura psicológica. Estaba construyendo una casa a su alrededor, un muro invisible a la vez, y ellos vivían en ella, pensando que los muros eran suyos. Tomaban decisiones. Sí. ¿Pero eran sus decisiones? ¿O eran las decisiones hacia las que él les había conducido suave e implacablemente? La peor cinta. La última. Fechada 3 meses antes de morir. La familia está completa. Un cumpleaños. Él está a la cabecera de la mesa. Mira a la cámara. Una pequeña cámara digital en un reloj de la pared, y esboza una pequeña y leve sonrisa. No una sonrisa de alegría, una sonrisa de satisfacción. Luego se vuelve hacia su nieto, de 10 años, y dice: bueno, Javier, cuéntame de esa nota en ciencias. La cara del niño se sonroja. Había sacado un suficiente. La mesa se queda en silencio. Roberto se inclina, su voz goteando falsa preocupación. Tu padre era tan bueno en ciencias. Solo me pregunto si te estás esforzando. Divide a la familia en tiempo real. Los padres saltan a defender. Los hermanos toman partido. Javier llora, y Roberto se recuesta, observando el caos que ha creado. La nota para esa interacción simplemente dice: reinicio de dinámica grupal logrado, autoridad reforzada. Murió de una oclusión coronaria 3 meses después. Una muerte natural, pero dejó detrás un plano de 14 años de manipulación. Cuando finalmente sentamos a la familia, la madre, los 3 hijos adultos, y les mostramos extractos de las notas, tradujimos el lenguaje frío de su control, su mundo se disolvió. La esposa, Elena, no paraba de repetir: pero él nos quería, nos mantenía, era un buen padre, y lo era, por todas las medidas externas. Nunca gritó, nunca pegó. Recordaba los cumpleaños, pagó las universidades, construyó una familia perfecta y feliz. Y cada ladrillo de esa felicidad fue colocado con una intención calculada que nosotros podíamos ver en cinta, pero que ellos nunca pudieron sentir. ¿Qué haces con eso? No hay detención que hacer. El perpetrador está muerto. La víctima es la comprensión que la familia tiene de su propio pasado. Cada recuerdo es ahora sospechoso. Cada gesto amable, una posible táctica. Cada consejo, un potencial vector de control. Ese cumpleaños en el que te sorprendió con un coche. Revisa las cintas. ¿Qué hito conductual acabas de alcanzar? ¿Qué autonomía cambiaste a cambio de gratitud? El caso destrozó a mi antiguo compañero Valdés. Él tiene hijos. Dijo: ¿cómo sé que mi amor es solo? El crimen de Roberto López fue demostrar, meticulosamente durante 14 años, que el amor y el control pueden llevar exactamente la misma cara, que la habitación más cálida de tu casa podría ser una jaula cuyas paredes ayudaste a construir, pensando que estabas eligiendo el color de la pintura. Su familia sigue unida. Todavía tienen cenas los domingos. Me pregunto qué ven cuando miran ahora la cabecera de la mesa. Una silla vacía, o un conjunto de notas invisibles que todavía se escriben en el aire. Los vemos en el próximo episodio. No olviden suscribirse.